¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy quiero traeros el ejemplo de cómo un país gobernado por la izquierda, por socialistas y comunistas, como es el caso de Portugal, pues está llevando a cabo políticas de corte liberal, políticas que se pueden enmarcar en el ideario liberal, y cómo este tipo de políticas, y sobre todo por quién las está llevando a cabo, por el gobierno de Antonio Costa, pues podrían servir de ejemplo a un gobierno como el español, ya que la forma de gobierno, la coalición, se parece bastante a la forma de gobierno, a la coalición de Portugal, salvando las distancias lógicamente, pues podrían llevar a España, a Pedro Sánchez, a Pablo Iglesias, a tomar como ejemplo algunas de las cuestiones, algunas de las medidas que están llevando a cabo Portugal, y no solo ya a raíz de la crisis del coronavirus, sino antes, sino desde que llegaron al poder pues el Partido Socialista portugués junto con el Partido Comunista portugués, y desde entonces se llevan aplicando medidas de corte liberal. Sin más dilación os dejo ya con el vídeo y os recuerdo que os podéis suscribir, que no os cuesta nada y que a mí me ayuda muchísimo. Y ya veo que mucha gente está tomando nota de esto y se está suscribiendo. Que nada, ahora sí, os dejo ya con el vídeo. Como ya he explicado en la introducción del vídeo, el gobierno de izquierda de Portugal, conformado esencialmente por el Partido Socialista y el Partido Comunista, con la ayuda del bloque de izquierdas y del Partido Ecologista, que se podría asemejar un poco a ECO en España, pues está dando verdaderas muestras de cómo se puede aliviar la carga fiscal, no ya solo de las empresas, sino también de las familias, y no solo a raíz de la crisis del coronavirus, que es por lo que me centro en este vídeo y el motivo esencial de este vídeo, sino antes, sino que el gobierno de izquierda de Portugal lleva llevando a cabo medidas liberales, medidas de bajada de impuestos, de rebaja fiscal, de atracción de la inversión extranjera, desde antes de la crisis del coronavirus, prácticamente desde que entraron en el poder en enero del 2016. ¿De qué manera está aliviando Portugal la carga fiscal tanto de empresas como de ciudadanos? Pues en este sentido el gobierno del socialista Antonio Costa ha anunciado que no efectuará el cobro sobre el impuesto de sociedades a hoteles o restaurantes. Esta medida no solo se aplica a hoteles o restaurantes y a empresas pues, relacionadas con el sector del turismo, sino que se extiende a otras empresas, a cualquier tipo de empresa que también haya sufrido un descenso de sus ventas en más de un 40%. Y también un pequeño matiz y un pequeño apunte que es muy interesante en cuanto a esta medida, es que aquellas empresas que hayan sufrido un descenso de sus ventas de entre un 20 y un 40%, pues se les aplicará un 50% de reducción del impuesto sobre sociedades durante este año. Por tanto, esta medida no solo afecta a aquellas empresas que se han visto más perjudicadas por la crisis del coronavirus, como son las turísticas, sino que se puede extender a cualquier tipo de empresa y que en mayor o menor medida pues dan un balón de oxígeno a estas empresas. Pero estas no son las únicas medidas que lleva tomando a cabo el gobierno de Portugal para facilitar la vida tanto de empresas como de ciudadanos. Ya en 2019 rebajó el IVA de la factura de la luz desde el 23% hasta el 6%, algo que si bien beneficia lógicamente a las empresas, también beneficia y mucho más a aquellos ciudadanos que tienen mayor dificultad para llegar a fin de mes y para hacer frente a todos los gastos que se derivan pues, de tener o bien un piso en propiedad o tener un piso en alquiler. Por tanto, no solo beneficia, como ya digo, a las empresas, sino que beneficia muchísimo más a estos ciudadanos en concreto y a toda la ciudadanía en general. Recordemos también que más del 50% de la factura de la luz son impuestos. Y si lógicamente rebajas el impuesto sobre el valor añadido desde el 23% hasta el 6%, estás rebajando la factura de la luz. No ya solo rebajas el IVA, sino que también rebajas el impuesto que hay sobre el IVA, sobre el consumo de luz. Por tanto, si estás bajando el IVA de forma indirecta, o más bien directa, estás bajando el otro impuesto. Por tanto, esta medida, aunque parezca que no tiene pues una mayor repercusión, no tiene tampoco muchos efectos, sí que de verdad es muy importante y rebaja considerablemente pues el coste de la factura de la luz de forma mensual. Sin embargo, estas no son las únicas medidas que se podrían encuadrar en el ideario liberal y que está llevando a cabo el gobierno portugués de la mano de los socialistas y los comunistas, sino que ya desde 2016 el gobierno de Antonio Costa está llevando a cabo una reducción de la deuda pública, pasando de un 131,5% en el año 2016 a una deuda en el año 2019, a cierre de 2019, de en torno a 117,7% de deuda pública. Esta deuda, lógicamente, a raíz de la crisis del coronavirus se va a incrementar, pero eso no quita
que en los últimos 4 años Portugal haya reducido su deuda pública en casi 14 puntos. Esta reducción de la deuda está basada básicamente en políticas de austeridad, una austeridad que aplicó nada más llegar al poder el gobierno de António Costa, pasando de un gasto público en el año 2015 de 86.615 millones de euros a un gasto público de 83.315 millones de euros, es decir, una reducción de casi el 4% con respecto al presupuesto del año anterior. Por tanto, no es que venga esta reducción de la deuda por un incremento espectacular de los ingresos como consecuencia pues, de un incremento de los impuestos, sino que viene más bien explicada por esta reducción del gasto público, por este adelgazamiento del gasto público, que no por el lado de los ingresos. Por otro lado, es que Portugal también se ha convertido en un lugar tremendamente atractivo, tanto para los grandes patrimonios como para los jubilados que tienen un cierto poder de nivel adquisitivo en los últimos años, debido a estos incentivos fiscales que proporciona Portugal a este tipo de patrimonio y de jubilados. Esta medida ha sido incluso catalogada como de competencia desleal por parte de un país como Finlandia, con lo cual se podría decir en sus palabras que están haciendo dumping fiscal. Y si bien esta medida pues, ha sido derogada en cierta parte, ya que los jubilados no disponen de este tipo de sanciones, sí que se sigue aplicando para los grandes patrimonios, es decir, los grandes patrimonios que se van a residir a Portugal, pues siguen disfrutando de este tipo de bonificaciones, de este tipo de incentivos para quedarse en el país portugués. Por tanto, aunque si bien es verdad que esta medida se lleva aplicando desde el año 2009 y no se puede asignar, no se puede señalar al gobierno portugués como el gran incentivador de esta medida, tampoco es que la haya derogado. Si bien, como ya digo, pues se ha dejado de aplicar para los jubilados, pero no se ha dejado de aplicar para los grandes patrimonios. No menos importante es la gran captación de inversión extranjera que se lleva produciendo en Portugal en los últimos años. Una inversión que está fundamentalmente basada en los incentivos fiscales que proporciona a Portugal a aquellas empresas que deciden trasladarse al país luso, empresas de la talla, de la magnitud, como Google o como Amazon. Por tanto, estamos viendo que Portugal no solo se ha centrado en un tipo de bajada de impuestos, de reducción del gasto público, de reducción de la deuda, sino que también está trayendo la inversión extranjera. Por tanto, Portugal, un país gobernado por socialistas y comunistas, ha dado muestras de cómo se puede llevar a cabo políticas liberales siendo de izquierda. Es decir, ha bajado impuestos, ha bajado la deuda pública, ha bajado la tasa de desempleo, ha reducido el tamaño del estado del bienestar, ha reducido el gasto público y por tanto se puede ver cómo en Portugal se han llevado a cabo políticas liberales y no por ello han dejado de ser de izquierda. Con lo cual se pueden llevar a cabo políticas que se encuadran en el marco liberal, tanto si eres de izquierda como si eres de derecha. La cuestión es llevar a cabo este tipo de políticas que al final redundan en el bienestar ciudadano. Si el gobierno PSOE-Podemos quiere parecerse a algún gobierno de izquierdas en todo el mundo, si quiere aplicar medidas que han funcionado en este tipo de países gobernados por la izquierda, no tiene que irse muy lejos y empezar por Portugal. Puede fijarse en lo que ha hecho Portugal, en bajar impuestos, bajar la deuda pública, bajar el gasto público, bajar la tasa de desempleo y a la vez que hace todo esto, incrementar la inversión extranjera en ese país. Por tanto, si el gobierno PSOE-Podemos quiere imitar a algún gobierno de izquierda, que empiece por el gobierno que tenemos al lado, por el gobierno portugués, y que no se vaya por otros derroteros.